Lección número 13. Llenar la tabla categoría SQLite. Bien, en este punto pues necesitamos simplemente inflar nuestra tabla con información de la API REST. Y vamos a llegar a hacer todo ese proceso. Pero para empezar necesitamos crear unos métodos que nos permitan, digamos, insertar esta información en nuestra tabla categorías. Entonces, para esto vamos a diferenciar unos dos métodos. El primero, generalmente, pues se llama private y vamos a colocarle content productos o llenar o insertar. Vamos a colocarle insertar categorías. Bien, básicamente, pues tenemos dos datos, se podría decir, que tenemos que trabajar, que es el ID y el siguiente viene a ser el nombre. De acuerdo a esto, entonces pues instanciamos nuevamente content values de esta manera y lo inicializamos. Init, vamos a colocarle igual new content values, como están viendo, punto y coma. Bien, entonces init pues tiene ID, como están viendo. Tenemos que bueno, asociarlo con el ID que estamos colocando en la parte superior y ya está. De la misma manera también se tiene que hacer para en este caso nombre, ¿no? Entonces simplemente nombre y obviamente aquí es bueno, aquí vamos a colocar nombre y ya está. Y hacemos un return de init y con esto ya estaríamos terminando este método, que va a ser utilizado por el siguiente, ¿no? Entonces public long y aquí exactamente este nombre no está correcto. Acá vamos a colocar valores categorías, valores categoría, así. Y es aquí donde sí va a ir el nombre de insertar categorías. Obviamente esto también tiene otros atributos y vamos a aprovecharnos de esto que ya tenemos aquí. Entonces simplemente nos vamos acá y colocamos esto de esta manera. Bien, simplemente entonces un return y como bien saben, nosotros tenemos nuestra base de datos que es db nada más punto y buscamos insert, ya está. Asociamos la tabla con nuestra tabla categorías, bueno, null, y finalmente pues le damos los valores que en este caso son valores categorías, el cual tiene los siguientes datos. Entonces uno es el ID que le vamos a dar y finalmente el otro es el nombre y terminamos en punto y coma. Bien, estos son los dos métodos que necesitamos para insertar datos en nuestra tabla categorías, que van a ser usados posteriormente cuando estemos implementando la API REST en sí. Entonces pasemos a implementar nuestra API REST. ¿Y exactamente dónde lo vamos a hacer? Pues después de la autenticación. Eso quiere decir que lo vamos a hacer exactamente en categorías. Incluso podríamos hacerlo al inicio también, no sería conveniente. Vamos a ver, pero me parece como el usuario simplemente se va a, digamos, usar el aplicativo siempre y cuando se pueda autenticar, entonces es conveniente que esté aquí exactamente. Entonces simplemente yo voy a inflar esta información. Para esto vamos a crear un método que vamos a llamar get categorías o get data, vamos a colocar así, get data, porque se supone que más adelante vamos a hacer el proceso de leer datos también de productos. Por ahora simplemente de categorías. Bien, entonces yo minimizo esto, también minimizo esta instrucción. Fíjense que estamos en categorías activity. Luego de ello nos vamos al final y vamos a crear entonces este método que lo voy a llamar, o que ya lo llamamos, se podría decir, get data. No recibe ningún parámetro, pero es aquí donde nosotros vamos a utilizar la librería o la dependencia HTTP, que en un momento o en todo caso ya lo tenemos vinculada.
y esta de aquí. Entonces necesitamos un request, parámetros, ustedes pueden colocarle como deseen. Yo lo voy a colocar así de esta manera, new y parents, ¿no? New request parents, de esta manera, y ya está. Bien, aquí en parámetros pues simplemente yo lo voy a colocar que necesitamos información de categorías, aunque en realidad vamos a ver qué es lo que espera en el otro lado. Entonces para eso abrimos nuestro y exactamente nos vamos a ver, tenemos aquí categoría exactamente. Y bueno, está llamando al método categoría. En realidad este debería tener otro nombre. Vamos a colocarle otro, rename y data, porque se supone que va a enviar información tanto de categorías como de productos, ¿no? Bien, entonces lo que está esperando aquí va a ser data. Listo. Ahora sí, con esto corregido nos vamos aquí y obviamente pues tenemos que darle aquí data y vamos a darle true. Es una forma de decir, ¿no? En realidad no lo evalúa exactamente acá. Bien, entonces ahora sí continuamos y bueno, declaramos async client. Me parece que está muy pequeño el código, vamos a tratar de agrandarlo un poco para que puedan verlo. Entonces async client y new async client, de esta manera. Vamos a utilizar pues el cliente y vamos a hacerlo por el método post, ¿no? Ya está. Entonces es aquí donde nosotros vamos a implementar los parámetros .urlSite. Vamos a concatenar con la información que nosotros queremos, ¿no? Entonces enviamos un string y este string va a ser data.php o PHP. El siguiente parámetro pues simplemente es los parámetros, que en este caso le puse p, y new JSON HTTP response handler. Eso es lo que necesitamos. Obviamente esto trabaja con información y vamos a continuar implementando. Aquí traemos dos métodos para generar código, entonces override, y el primero es onSuccess y onFiles, los que están en JSON, fíjense, y ya está. Entonces le damos OK. Hasta este punto ya tenemos, entre comillas se podría decir, la información aquí. Si es así, simplemente hacemos un try catch. Nos podríamos ayudar del código que creamos para anteriormente, pero mejor lo hacemos aquí y creo que va a ser bastante rápido. Entonces aquí lanzamos una excepción y esta excepción pues de alguna manera tiene que digamos visualizarnos algo de acá. Si todo está ok, se ha hecho digamos la conexión y ya traída información, entonces lo que necesitamos de alguna manera es mostrar esa información y probablemente necesitemos borrar nuestra tabla. Entonces para esto nos indica que debemos borrar la información que hay en la tabla categorías, porque se supone que esto se actualiza constantemente, es decir, cada vez que entra el usuario se tiene que actualizar. Entonces debemos crear un método que se llame borrar y exactamente lo vamos a implementar en este lugar. Entonces simplemente vamos a colocar void, no va a retornar nada, entonces tiene que ser un void simplemente, y bueno, borrar tabla, vamos a colocar borrar tabla y ya vamos al método delete, ¿no? Obviamente sin minúsculas, y bueno, esto recibe un parámetro, tiene que recibir un parámetro, si no, no va a saber qué tabla vamos a borrar. Entonces aquí vamos a colocarle simplemente tabla. Aquí pues tenemos que agregar un string con el nombre de la tabla que le vamos a indicar. Obviamente aquí pues simplemente es null, porque lo que vamos a hacer es borrar la tabla y no atribuirle ninguna condición especial. Bien, entonces aquí vamos a colocar borrar tabla también y ya está. Este mismo método tenemos que instanciarlo aquí. Entonces para poderlo utilizar obviamente debemos hacer algunos cambios. ¿Y cómo? Pues private dbManager, y aquí lo tenemos, dbManager, y pues simplemente podemos colocar dbManager como está allí y ya está. Entonces con esto ya podemos utilizar nuestra base de datos en toda esta sección. Nos vamos a la parte inferior de manager, punto, borrar tabla, y en este caso vamos a borrar la tabla de categorías. Entonces le colocamos categorías aquí. Perfecto. Bien, lo siguiente ya es, digamos, una vez que
aunque este borrar tablas solamente sería conveniente que se ejecute si obtenemos respuesta del servidor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues con response y en get boolean. Bueno, acá está get boolean, y bien saben que tenemos un parámetro que se llama success. Si todo esto es correcto, entonces tenemos respuesta. Borramos recién la tabla categorías. Bien, hasta aquí simplemente hemos borrado nuestra tabla, pero no estamos recuperando datos. Entonces, ¿cómo es que podemos recuperar? Para eso necesitamos simplemente utilizar un objeto JSON array, y aquí vamos a colocarle categorías o lista de categorías para que ustedes también lo entiendan. Entonces, lista categorías. Esta lista de categorías simplemente lo que va a almacenar es información que vamos a recuperar de response.get, y allí, como bien saben, hay una lista de categorías. En todo caso, hay que verificar si realmente corresponde a esa lista de categorías. Y como ven, tengo esto de acá. Obviamente esto recibe un parámetro que se llama también data. Entonces data igual ok, le puedo dar 0 o 1, es como sea, y ya. Como ven, tenemos aquí una lista que se llama lista categorías, que es un array, ¿no? Bueno, obviamente está en JSON, y esto es lo que intentamos recuperar por ahora. Obviamente tenemos respuesta en success, y eso está bien. Vamos entonces aquí, categorías, y hasta este momento está funcionando correctamente esto de acá. Una vez que tenemos listas categorías, lo que vamos a hacer es recorrerlas. Entonces, una forma sencilla de recorrerlas es con un for. Declaramos un int, puede ser cualquier variable que empiece en 0. Con esto ya estamos recorriendo, o al menos vamos a recorrer la lista de categorías una a una. Generalmente Java es un lenguaje que bueno, trata de controlar casi todo, ¿no? Entonces vamos a ver JSON, y aquí puede ser categoría, un elemento, o item, para que ustedes también puedan diferenciarlo. Item, y pues simplemente hacer lista categorías .get JSON, ¿okay? Y le colocamos la i. Luego le llamamos la base de datos y vamos a proceder a insertar. Si se fijan, aquí traemos toda la lista, mejor dicho, los datos de un solo ítem, y vamos a proceder a insertar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí simplemente con esta instrucción, porque ya tenemos este método de insertar categoría, si se fijan, en nuestro DB Manager. .getInt. Bueno, entre comillas, como bien saben, tenemos simplemente dos datos, y esto nos va a ayudar bastante para bueno, avanzar. Y tenemos nombre. Bien. Bueno, en este caso nombre no es un int, nombre es un string, entonces colocamos string y ya está. Bien, hasta ahí me parece que esto podría quedar. En todo caso, deberíamos probarlo y ver exactamente si está insertando o no. Entonces, para ver si está insertando o no, aquí exactamente podríamos hacer un log. Es decir, ¿sí? Vamos a hacer un log. Entonces llegamos al punto donde debemos probar esto, si está funcionando correctamente o no. Con esto ya estaríamos terminando el problema de la inserción. En todo caso, aquí tenemos si ha fallado nuestra conexión. Básicamente, pues aquí simplemente mostramos un mensaje, un log también. Entonces aquí le damos log. Bien, entonces llegamos al punto donde debemos probar esto. Simplemente yo le voy a dar acá play. En este caso yo ya tengo vinculado una máquina virtual, que rápidamente la ha cargado, pero a ver, vamos a ver. Quiero minimizar esto un poco. Y ahí lo hacemos. Ya está, lo he redimensionado. Y esperemos entonces. Bien, hasta este punto entonces yo ya tengo la aplicación levantada. Tengan en cuenta que para probar la aplicación deben estar los servicios web, en este caso de localhost, al menos levantados. Es decir, debe estar el exam post. Entonces aquí tenemos que cambiar esto. Ahora sí, veamos, detengo otra vez todo y le doy otra vez. A ver, vamos a ver. Ya está. Entramos y ahora sí tenemos unos errores que tal vez podríamos controlarlos. Entonces aquí, virtual, valor nulo, en borrar tabla. Esto ya viene a ser, digamos, nuestra base de datos, es decir, no está completamente instanciada, no está siendo utilizada exactamente. Entonces nosotros después del set content view lo que vamos a hacer es instanciarla. Para esto simplemente pues vamos a ver
de esta manera. DB Manager es igual a new DB Manager, como están viendo aquí. Y pues aquí le enviamos el contexto de la aplicación y ya. Y con eso me parece que se podría solucionar esto. Entonces, detenemos y ejecutamos. Esto en el caso de que se haya creado completamente bien nuestras tablas, categorías y productos. O en este caso lo que nos interesa es categorías, ¿verdad? Bien, simplemente vamos a entrar y vamos a ver. Entonces, como ven, ya tenemos nuestra inserción aquí. De los dos registros que tenemos de categorías en nuestra base de datos SQLite. En todo caso vamos a ver si realmente es cierto o no. Y como ven, bueno, tenemos aquí el registro. Regresamos y entramos a categorías. Y tenemos dos, arroz y autos, con la ID 5 y 3. Entonces nos quedamos allí. En la siguiente clase vamos a implementar el tema ya de productos también.